Amén. Bien. Como le dije, vamos a tratar el tema de hoy, que no va a concluir hoy, por lo extenso que es de Pablo. Pablo, el apóstol de los gentiles. La idea es presentar la parte de un estudio biográfico. Vamos a ver a Pablo más enfocado en su persona, las cosas que él hizo, dónde nació, que le afectaron, su profesión, todo lo que tiene que ver con Pablo. Hay algunas cosas que quizás no vamos a detallar, que tienen que ver más directamente con todo lo que tiene que ver con los libros y eso, sino que solamente vamos a ver esta etapa, esta parte. Obviamente, es la biografía más amplia que aparece en el Nuevo Testamento. Inclusive, hasta cierto punto, más amplia que la de Jesús, en algunos aspectos, más amplia que la de Jesús. Así que la idea es ir presentando un panorama, porque así podemos conocer el autor de casi todo el Nuevo Testamento. Inclusive el libro de los Hechos, hay un problema con el asunto de la autoría, porque fue en casi toda la parte dictado o explicado por el mismo Pablo y escrito por Lucas. Se dice que Lucas organizó los Hechos, conocido como Hechos de los Apóstoles, el libro que tenemos. Si se le atribuye el libro de los Hechos, indiscutiblemente es el mayor que ha contribuido en lo que tiene que ver la iglesia. Es un personaje apasionante porque vemos una evolución del personaje de Pablo de una manera, de la parte más oscura que puede estar una persona, a ser una de las personas más ejemplares en el mundo cristiano y obviamente en la parte bíblica. Así que lo podemos ver como una persona que Dios redime a los casos extremos. Así que es importante conocer, porque nos da esperanza de muchas personas que conocemos que quizás sean antagonistas inclusive de la iglesia, que pueden llegar a ser cristianos. Nosotros lo vemos lejos eso, pero para Dios nada es imposible. Hay un texto que me interesa mucho, aparece en el último libro y fueron de las últimas declaraciones que hizo Pablo. En vez de comenzar en el inicio, me gustaría comenzar con una de las frases o los versos que él dijo al final. Lo puse porque tiene que ver mucho con lo que nosotros estamos viviendo hoy, ese concepto. Así que si alguien puede leer en 2 Timoteo 2:9. En el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Muy bien. Quise comenzar con esto, posiblemente era ya la última carta que escribió, así que fueron los últimos pensamientos plasmados de Pablo. Pero ¿qué me interesa? Es la última parte, cuando él dice, más qué cosa. La palabra. No está presa. La palabra de Dios no está presa. No está condenada, dice aquí. Sí, ahí está, hay varias versiones. Encadenada, perdón, no está encadenada. No está encadenada. Muy bien. Y en este caso dice no está presa. Me gusta mucho esto porque estamos viviendo un momento que quizás el concepto que nosotros tenemos es que como el cristiano está en la casa, hasta cierto punto medio prisionero, aunque ya se está liberando todo eso, a veces hay, no lo decimos, pero a veces hay un sentimiento que se detuvo la palabra de Dios.
Y con esto quiero decir que la palabra de Dios no se detiene, no está presa, de que nosotros estemos recluidos parcialmente en nuestros hogares, de que no estemos participando dentro de un templo, no quiere decir que la palabra de Dios ha sido presa o encadenada. Todo lo contrario, tenemos que tener la visión de siempre evangelizar, siempre llevar la palabra, siempre compartir del Señor con todas las personas. Así que vamos a abrir nuestra mente. Así como estaba Pablo, Pablo ya tenía 7 años de reclusión. Es decir, él estaba preso y ya había pasado 7 años. Y no iba a pasar de ese tiempo. Mas, sin embargo, él dice, la palabra de Dios no está presa. Vamos a ver varias cosas acerca de Pablo. Este es un nombre griego. La, en este caso, Saulo o Pablo viene de Paulos, que significa pequeño. Tenemos que es un nombre griego, también se le dice nombre romano que él tuvo. Así que es un poquito extraño en el caso de Pablo, que vemos que él ya siendo apóstol, él utiliza un nombre, su nombre romano, o su nombre griego, que significa pequeño. Así que más adelante quizás vamos a entender un poquito mejor por qué él quizás dejó de llamarse Saulo y prefirió que ser conocido por Pablo. El nombre de Saulo es un nombre judío, es un nombre judío. Algunos estudiosos dicen que posiblemente es un derivado de Saúl, es decir, a nombre del rey Saúl, porque recordemos que Saulo era de la tribu de Benjamín, así que el rey Saúl. La palabra de Dios no da constancia de eso, no asegura que fue por esa razón, pero sí podríamos decir que las tradiciones y los grupos arrastran y repiten nombres. Hay nombres que son muy repetitivos en las familias y en las tribus. Así que quizá el mismo nombre de rey Saulo, el rey Saúl, puede ser que haya sido un nombre que haya pasado de generación en generación dentro de la tribu de Benjamín. Y es muy más probable este caso que de la tribu de Benjamín a muchos de los niños se le llamara Saúl o se le llamara Saulo. Así que vemos el nombre de Saulo, recuerden, es un nombre judío. Así que era muy común las personas de la diáspora tener dos nombres. Tenían el nombre romano o el nombre griego y tenían el nombre judío. Lo de la diáspora eran personas que vivían fuera, habían hecho vida fuera del pueblo de Israel, pero que ellos iban a las fiestas sagradas y cuando ellos estaban en el pueblo de Israel, entonces en el pueblo judío utilizaban su nombre judío y cuando ellos regresaban al mundo gentil, entonces utilizaban su nombre griego o su nombre romano. Así que algunos dicen que Saulo posiblemente él tenía sus dos nombres. Posiblemente él tenía ya los dos nombres y entonces, pero vemos que luego él prefiere que se le llame Pablo o el pequeño, que en el caso de Saulo. Alguien que lea Hechos 13:9. Entonces, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en el
en él los ojos. Muy bien, aquí vemos el texto que hace la referencia, que es la misma persona. Él dice, entonces Saulo, que también es Pablo, él estaba en esa transición. Ahí él estuvo con una persona muy importante que también su nombre derivaba de Pablo. Algunos dicen que después de hablar con el cónsul, él decidió utilizar su nombre gentil o su nombre griego, su nombre romano, después que habló con el cónsul. Otros dicen que como él después se convirtió en el apóstol de los gentiles, lo lógico es utilizar el nombre de gentil, que era Pablo. Para mí tiene más sentido esa parte, ¿de acuerdo? Lo demás pueden entender que después que tuvo con ese cónsul, entonces él decidiera poner Pablo casi en toda su extensión de las cartas y demás por la conversión de este hombre tan importante. Así que ya vemos el caso de Saulo, es el nombre judío y habla mucho de sus celos y demás en el mundo judío, y en el caso de Pablo es su nombre gentil o su nombre romano o su nombre griego. Muy bien. Alguien que lea Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Muy bien, aquí vamos a ver que ya él se está identificando, se está presentando. ¿Quién es Pablo según este pasaje? Él es un ¿qué? Israelita. Israelita, Muy bien, ¿qué más? Dice de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. de la tribu de Benjamín. Ahí vamos a ver una expresión más adelante, lo que significa hebreo de hebreos. Tiene que ver mucho con esta expresión que él está utilizando, masificando su raíz judía. Él está diciendo, no, es que yo soy israelita, yo soy descendiente de Abraham, yo soy de la tribu de Benjamín. Hay todo un tema con la tribu de Benjamín, que de las 12 tribus, la tribu más noble se le atribuye a la tribu de Benjamín, así que era un orgullo decir, yo soy descendiente de la tribu de Benjamín. Así vemos que él utiliza esa presentación cuando habla con los judíos. Muy bien, ¿qué más él dice de sí mismo? Filipenses 3:5. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Ok, aquí habla de la circuncisión, hablando también una de las costumbres judías. Vamos a ver que esto es muy relevante por cosas que vamos a tratar más adelante. Obviamente repite que es del linaje de Israel y repite de nuevo que de la tribu de Benjamín. Y con esto él trata el concepto que él es hebreo de hebreo. Es decir, él cumple todos los atributos que debe de tener un hebreo noble. En esto él está presentando la nobleza que tiene él y su familia frente a lo que se entiende que es un buen hebreo. Ahora, él hace un acápite con relación a la ley. ¿Qué él dice en cuanto a la ley? Que en cuanto a la ley era fariseo. Ok, era fariseo. ¿Alguien sabe más o menos cuál era la idea de fariseo? ¿O qué significa más o menos fariseo? Que conocía la ley en su totalidad. Ok, ok, Era irreprensible. ok. ¿Y alguien sabe el significado de fariseo? La idea, el significado.
Ok. Bueno, sabemos que en el tiempo del Señor Jesús era un grupo, o sea, religioso. Ajá. Sí. Estudiosos. Yo le diré, obviamente todo tiene razón. Significa puro o los puros. Entonces vemos que este movimiento, vamos a utilizar la palabra puritano, un movimiento puritano, comenzó cuando en el periodo intertestamentario. Por eso no vemos en el Antiguo Testamento los fariseos y luego vemos en el mundo de Jesús, aparecen los fariseos. Los fariseos al inicio todo comenzó bien. ¿Por qué? Porque ellos veían que el templo se había corrompido, los sacerdotes se habían corrompido. Así que ellos dijeron, bueno, vamos a ir a la ley, vamos a retornar a la ley, vamos a estudiar la palabra. Por eso aparecen también las sinagogas. En las sinagogas era un lugar que luego llegó a ser lugares sagrados aparte del templo. ¿Por qué? Porque ahí se estudiaban las escrituras y no estaba contaminado con lo que era, en este caso, el servicio que estaban haciendo los sacerdotes. Los sacerdotes de antes del periodo intertestamentario comienza a hablar cómo ellos comenzaron a doblar su corazón, a doblar su vida. Eso lo vemos reflejado también en los tiempos de Jesús, que había mercadería fuera del templo. Eso fue antes de que cayera el periodo intertestamentario, cuando el Señor dice, cuando le traen una oveja coja, ciego y demás, ¿no es eso malo? Y ellos decían, no, no entiendo. El caso es que ellos aceptaban dinero si venía un cordero cojo, manco, tuerto, le decía a la persona, mira, ese cordero está bien. Entonces, la persona entonces hacían la parte de los sacrificios, pero le pagaban porque esos corderos defectuosos lo vendían fuera. Entonces vemos que se distorsionó todo, se volvió político también la parte del sacerdocio, ya no eran de los descendientes de Leví, así que todo se distorsionó y ahí salieron los grupos fariseos o los puritanos. Así que en el caso de él está retomando la esencia más primaria de los fariseos, por lo que él dirá más adelante. Él dice, lo que yo creía de la ley, eso así lo cumplía. Muy bien, vamos a ver origen y ciudadanía. Alguien que lea Hechos 22:3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Muy bien. Aquí, a ver, ¿qué era Pablo? ¿Un qué? Un judío. Un judío. ¿Pero dónde nació Pablo? En Tarso de Cilicia. Muy bien. ¿Eso pertenece al pueblo de judío? Ay, no. No. Evidentemente que no. Entonces, él está hablando aquí de una doble ciudadanía, un lugar de nacimiento, pero él dice, no, yo soy judío. Aunque nací en Tarso de Cilicia, creo que en estos días eso es Turquía. Es decir, para que tengamos una idea, hoy en día es en Turquía, es decir, bien retirado en ese tiempo le pertenecía a Roma, no le pertenecía a los grupos árabes, que hoy en día Turquía le pertenece a los grupos árabes. En ese tiempo le pertenecía al Imperio Romano, era de esa provincia extensión que tenía el Imperio Romano. Pero él comienza a explicar
que él fue instruido. Él tuvo una instrucción y él está diciendo, y él comienza a decir, yo soy de aquí. Yo fui criado en esta ciudad. Ahora, él da unos argumentos explicando de que él nació, que él se crió o tuvo esa parte de instrucción en esta ciudad, en el mundo judío, utilizando varios argumentos. El primer argumento, su instrucción, ¿dónde fue? A los pies de Gamaliel. Bajo los pies de Gamaliel. Miren, las instrucciones judías, hay dos etapas. Hay una etapa que viene desde infante hasta los 12 años. Y a partir de los 12 años en adelante tenía una instrucción especial. Hasta los 12 años, tú debías conocer los 5 primeros libros de memoria, es decir, el estudio que tenían los niños en ese tiempo judío era aprenderse lo que es el Pentateuco. Y de ahí, entonces, ellos seleccionaban un maestro que estaba, como dice, instruido bajo los pies de Gamaliel, bajo las instrucciones de Gamaliel. Luego vamos a hablar de Gamaliel, pero Gamaliel tenía la escuela más aventajada o más progresista que había en ese tiempo, y entonces él pertenecía a esa escuela. ¿Cómo él se define? ¿Cómo se define él? Un hombre celoso. Como un hombre celoso. La ley de nuestros padres. Ajá. Ahí vemos que cuando él habla conforme a nuestros padres, es conforme a lo que vemos de la ley. Exacto. Todo lo que vemos de la ley, que habla de Moisés, de David, todo eso. Él tenía un celo por la palabra, él tenía un celo por la ley. Amén, Entonces, amén. comienza a denotar este punto. Vamos a seguir viendo, según su origen y su ciudadanía, alguien que lea Hechos 21:32. 39 dice aquí. 39, excusa. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Muy bien, aquí quise destacar que él destaca la ciudad, la importancia de la ciudad, el efecto que tuvo la ciudad de Cilicia, de Tarso de Cilicia, en la vida de él. Él dice, no es una ciudad insignificante, es decir, es una ciudad relevante, es una ciudad que tiene conocimiento. Lo más seguro que él obviamente tuvo contacto con todo lo que es el mundo helénico, toda esa cultura helénica, y él lo que está destacando que en esa ciudad él podía tener y tuvo un amplio conocimiento del mundo griego y lo que se conocía hasta entonces. No era un sitio rural, era una ciudad que económicamente estaba muy bien, que era muy probable que por eso estaba la familia de él, de Pablo, en este lugar. Muy bien, Hechos 16, aquí puse, bueno, vamos a leer el que está acá, creo que es el 39. Alguien que lo lea, este pasaje. Creo que es el 37. Sí, este es el 37, 16:37. ¿Lo leo? Sí. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial,
siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Muy bien, aquí vemos a Pablo, que él dice que él es ciudadano romano, ciudadano romano. Lo habían tomado prisionero, no le habían pasado ningún tipo de juicio, no era la idea tampoco. Así que habían hecho algunos hechos clandestinos e ilegales. Y él está diciendo, yo conozco la ley. Y yo conozco cuál es mi posición siendo romano con relación a estos hechos y estas cosas que ustedes están haciendo encubierto. Entonces, él dijo, bueno, ustedes me trajeron aquí, ahora ustedes me van a sacar porque yo no voy a salir, al menos que ustedes me saquen. Pablo hizo esto porque ya él había dicho que él era un ciudadano romano y había demostrado conocimiento jurídico de su ventaja de ser ciudadano romano. Entonces ya él sabía el tipo de reacción que iban a tener las personas al escuchar esto. Él dijo, ustedes me trajeron injustamente, no me han hecho juicio, me tienen encarcelado, está la parte del azote y yo soy un ciudadano romano. Así que tengo todo eso en observación. Ahora no voy a salir, ustedes tienen que venir por mí y entonces hacerlo. Obviamente lo que vemos en el 38 y 39, vemos una reacción, lo pueden leer luego, de ellos que se asustaron, hablaron con el alguacil y le dijeron, miren, ahí tenemos un romano, todo lo que hicimos, es un romano, y él dice que él no va a salir, que tenemos que darle una explicación, que tenemos, entonces ellos, vamos a leerlo. Alguien que lea el 38 y el 39. Dice así el 38. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándolos, les pidieron que saliesen de la ciudad. Ok, aquí vemos, ellos dijeron, bueno, metimos la pata aquí con este hombre. ¿Por qué? Porque él dice que ese hombre sabe su posición como romano y ahora él dice que él no va a salir. Y hablaron ahí, entonces vinieron ellos y les rogaron, utilizaron el ruego. Mira, entiende, qué sé yo lo que dijeron. Que nosotros no sabíamos, perdónanos, mira, no nos denuncien, pero mejor salgan de la ciudad. Entonces ya después le dieron toda la explicación a Pablo. Entonces Pablo sale. Pero yo lo que quiero destacar con esto es el conocimiento que tenía Pablo y también destacar que Pablo era ciudadano romano y conocía la parte jurídica que avalaba todo esto. Así que con Pablo, que lo vemos lo vamos a ver más adelante como el apóstol de los gentiles, conocía muy bien el contexto y tenía una comprensión del mundo griego o el mundo helénico, que lo veremos más adelante, también una comprensión de lo que es el mundo romano, cómo se comportaba y el mundo romano a nivel religioso, a nivel jurídico y la idiosincrasia y la filosofía del mundo romano, y también obviamente de todo el mundo gentil, porque puede ser que la familia de Pablo sea una familia comerciante y los comerciantes llegan a conocer muy bien cuál es la parte sociológica del mundo, en este caso el mundo gentil. Ahora, ¿por qué Pablo y su familia estaba en ese lugar? ¿Por qué no estaban en el pueblo de Israel teniendo su corazón? Su educación fue allá. Ellos se preocuparon porque su educación no fuera una educación helénica, no sea una educación griega,
sino que su familia se preocupó porque su educación sea judía. Entonces, ¿qué es lo que hacían ahí? Obviamente la palabra de Dios no lo dice, pero se entiende que hay dos posturas, dos posibles posturas. Uno es por la parte de la diáspora, es decir, puede ser que las generaciones de la familia de Pablo hicieron vida fuera del pueblo de Israel, como hicieron muchas de las familias. Entonces, ellos fueron del grupo que quizás no regresaron, sino que ellos echaron raíces económicas y demás, que tenían sus casas, sus negocios ahí, aunque su corazón, indiscutiblemente de la familia, estaba en el pueblo de Israel. Puede ser que sea eso. Ahora, dentro de la diáspora, puede ser que ellos, su familia estén entre los judíos, pero la parte económica, ellos salieron, hicieron vida económica fuera del ámbito judío. Así que era un grupo que estaba fuera. Se piensa que por ese motivo, ya sea que sea por negocio o ya sea que su familia sea del grupo de la diáspora, es decir, el grupo que fue esparcido y que se quedó fuera, que no fueron al pueblo de Israel. Muy bien. Vamos a ver su oficio. Hechos 18:3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer. Ok, ¿qué es lo que hacía? ¿Cuál era el oficio de Pablo? Hacer tiendas. Hacer tiendas. Hay otras traducciones que dicen hacer carpas. Hay unos datos que dicen que hacía carpas, no sé, de cabra. No encontré ninguna referencia con relación a esto, sino que dice que era un tipo de carpa costosa porque era como de cabra o algo así. Es más o menos la idea que quiere expresar. No se dice que es el negocio familiar, se dice que era su oficio. Había dos formas de ser el oficio. Uno, que sea el oficio familiar. Si la familia estaba afuera, lo más probable es que el negocio de ellos era el negocio de carpas. Y lo aprendió de su padre. Así mismo como dice Jesús, el carpintero, el hijo de José, que también fue carpintero. Entonces puede ser que estaba este punto que su padre hiciera carpas. Ahora, puede ser que ese oficio lo haya aprendido mientras él estaba en el pueblo de Israel haciendo el estudio, porque una de las cosas que tenían que hacer un joven, un niño, entre niño y adolescente judío, era aprender un oficio, porque los judíos no permiten la parte de la vagancia. Entonces tú tenías que aprender un oficio juntamente con tus estudios, vamos a decir así, tus estudios académicos. Tú tenías que salir con una profesión, tenías que salir con un oficio. La palabra de Dios no dice ni de una ni de otra, pero indiscutiblemente, obviamente sí se habla el tipo de oficio que tenía. Muy bien. Hay una referencia de su padre, alguien que lea Hechos 23:6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Ok, aquí por lo menos para que entiendan el contexto, el concilio había apresado a Pablo nuevamente, y Pablo, siendo astuto, vemos mucha astucia en Pablo, él se dio cuenta que en el grupo había ¿quiénes? Ya hemos hablado de esos grupos. Fariseos, saduceos. Ok, ahí vemos que hay fariseo y saduceo. Y él sabía que había un problema entre ellos clave, y él explotó ese tema, que era acerca de qué.
De la resurrección. Exactamente, la resurrección. Él dijo, bueno, yo soy un qué. Fariseo. Y mi papá. Fariseo. También. Ahí vemos la única referencia que se hace de su padre. Ahí vemos que su papá, lo más seguro, aunque estaba lejos, él guardaba todo el punto de ser un fariseo. Lo más seguro que el celo religioso, quizás no vino enteramente de Pablo. Quizás él vio mucho del celo religioso a partir de su padre. Y aquí vemos que Pablo utiliza este argumento. Él dice, no, yo vengo de un linaje de fariseos. Yo soy fariseo. Y mi papá también es fariseo. Él es un observador de la ley. Y nosotros creemos en la resurrección. Y ahí se armó un lío entre los saduceos y los fariseos y no pudieron continuar el juicio. Pero lo que queremos destacar, le dije esto a manera de contexto para que sepamos bajo qué circunstancia él dice estas palabras. Pablo es el resultado de su papá. Su papá, lo más seguro, lo llevó al camino de fariseo y quizás el celo él lo aprendió de su padre. Vamos a hablar de algo del amor, el amor que tiene Pablo por lo suyo, por su familia. Romanos 9:3. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, lo que son mis parientes. Ok. Aquí vemos que él ama a quienes. A sus hermanos de la carne. Ok. Él es muy específico, muy específico. Lo que él está diciendo, que lo vamos a ver ya, él está diciendo, yo amo a mi familia, yo amo a mis hermanos de sangre, a mis hermanos de carne, pero lo que él está explicando arriba, él está explicando que sus hermanos, no habla de cantidad, pero vemos que Saulo no era hijo único. Saulo tenía hermanos. Así que vemos su papá era fariseo y de seguro un padre muy celoso, muy celoso. Y lo más seguro que sus hermanos todavía estaban en ese gran celo y lo más seguro que también eran fariseos o tenían una inclinación por la parte de la ley, de la observación de la ley. Ahora, vemos que él habla de un amor que humanamente quizás sea el amor más grande expresado por una persona, en este caso por un cristiano. ¿Qué es lo que dijo él? Que si él tuviera la posibilidad, por el amor que tiene a sus hermanos, ¿qué él estaría dispuesto a hacer? Anatema, ¿qué más? Separado de Cristo. ¿Qué es lo que él está expresando aquí? Es lo que está diciendo, oigan bien, hermanos, es lo que está diciendo. Si tuviera yo la posibilidad de estar en el estado de ellos, es decir, ellos estaban separados de Cristo, yo tomaría su lugar. Yo lo amo tanto a mis hermanos de sangre, que yo tomaría su lugar y yo viviría eternamente separado de Cristo para salvarlo a ellos, a mis hermanos. Personalmente no he visto una expresión de amor más grande que esa, exceptuando obviamente a Jesucristo. Es decir, yo amo tanto a mis hermanos que si yo pudiese tomar el lugar y ser un anatema, ya alguien, un perdido, alguien separado de Dios, de Cristo, y ellos ser salvos, yo estaría dispuesto a hacer eso por amor. Así que vemos un hombre con una pasión y un amor que personalmente, vuelvo y digo, no lo veo
común. Ahora vemos su papá, fariseo, y vemos también sus hermanos, que lo más seguro siguieron la línea de su padre. Vamos a ver si en la Biblia aparecen más parientes. Y sí aparecen más parientes. Alguien que lea en Hechos 23:16. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celda, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Ok. Aquí vemos que había una conspiración para matar a Pablo. Recuerden que Pablo había acabado de hacer un lío grandísimo con el concilio. No pudieron seguir el juicio. Él fue a una casa, entonces le custodiaron la casa. Algunos hicieron juramento y dijeron, yo no vuelvo a comer. Ustedes lo leen tranquilo en su casa. Nosotros no vamos a volver a comer hasta que no matemos a Pablo. Cuando matemos a Pablo, entonces nosotros vamos a comer. No sé si ellos se murieron de hambre porque Pablo no murió. No sabemos qué pasó con ese grupo. Ustedes lo leen tranquilo en su casa. La parte del concilio, la parte de la conspiración, eso es para que entendamos más o menos el contexto en que aparece aquí. Pero alguien escuchó esa conspiración. ¿Quién fue? El sobrino de Pablo. El sobrino de Pablo. Así que vemos que en Israel, en el pueblo judío, no era que toda la familia estaba allá. Habían familias que estaban viviendo entre los judíos. Aquí vemos el sobrinito de Pablo, que desde que escuchó, mira, queremos matar, y ellos estaban en la calle hablando, él escuchó y él fue para allá. Así que vemos que Pablo tenía una hermana. Aparte de hermanos, varones, él tenía una hermana y tenía un sobrino. Así que vemos más familiares de Pablo. Pero vamos a ver, aparecen más familiares de Pablo. Romanos 16:7. Alguien que lo lea. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los estimados también fueron antes de mí en Cristo. Ok, aquí vemos dos parientes. No sabemos la cercanía a nivel parental que tenían, puede ser que eran primos. Entiendo yo que no eran hermanos de sangre, porque si no creo, y estoy casi seguro, que hubiese dicho de manera concreta, son mis hermanos de sangre. Y aquí él habla de dos personajes. ¿Quiénes son esos personajes? Andrónico y Junias. Y Junias. Son parientes de Pablo. Así que Pablo vemos que tenía una familia muy grande. Ahora, ¿qué es lo que dice Pablo acerca de la conversión de estos dos personajes? Que fueron antes de él en Cristo, o sea que ellos aceptaron a Cristo antes que él. Exactamente. Aquí vemos que ellos aceptaron al Señor antes de Pablo. Así que esto es un punto muy relevante porque nosotros no vemos a Pablo en el tiempo de Jesús. No vemos a Pablo en el tiempo de Jesús. No sabemos en qué momento estos recibieron la fe en el Señor. No lo sabemos porque no indica. Simplemente dice que fueron antes de Pablo. Puede ser que por la propagación del evangelio de Jesús en el tiempo que él estaba con vida. Podría ser. Pero de mi parte entiendo que fue con los movimientos que hubo después. Ahora, quiero destacar esta parte porque Pablo no aparece en el tiempo de Jesús. Es decir, no hay ninguna constancia y él tampoco la da
él parece que no estaba en la nación mientras Jesús estaba haciendo su ministerio. No aparece Pablo. Así que lo más probable es que él estaba en Damasco o en Tarso, en uno de esos lugares. Recuerden que el ministerio de Jesús fueron 3 años. Quizá en los 33 años que tuvo Jesús, indiscutiblemente Pablo estaba entre los judíos. Pero en los años de ministerio de Jesús, Pablo no estuvo. No se da ninguna explicación. Pablo no destaca dónde él estuvo en ese tiempo, pero sí se sobreentiende que Pablo no vivió, no estuvo en Jerusalén en ese tiempo. Así que lo más seguro que estas personas se convirtieron quizás en la prédica en el día de Pentecostés, que dice que hubo una conversión de 3,000 personas, que eran personas de la diáspora, en su gran mayoría. Habían judíos que vivían ahí, pero la Biblia destaca mucho que ese grupo que estaba ahí era el grupo de la diáspora. Es decir, que ellos se acercaron para las fiestas sagradas. No sabemos si estos dos estuvieron en ese momento. Ahora imagínense el choque que tenía Pablo. En ese tiempo Pablo no era converso y ya parte de su familia había llegado a la fe. Así que de seguro esto fue un punto relevante de él siendo un judío que observaba observaba la ley, entonces tener este choque de que parte de su familia había abrazado la ley, había abrazado la fe. Hermanos, ha pasado el tiempo, déjame ver, tengo que ver la hora, ok, tenemos tiempo, muy bien, podemos desarrollar un poco más. Así que vemos la parte de que puede ser que ellos se hayan convertido en ese momento. También esto es destacable porque vemos que ya el mundo cristiano había crecido mucho en el momento quizás que llegó Saulo. Tenemos que personas venían a la fe. Después de los 3,000, dice la palabra de Dios en Hechos 2:47, que en la iglesia se añadía cada día aquellas personas que iban a ser salvos. Entonces vemos que no solamente habían 3,000, que quizá muchos de ellos regresaron a sus hogares, sino que ya dentro del pueblo judío había un crecimiento exponencial. Muchas personas venían a la fe. Puede ser que en ese momento estas personas hayan creído. También tenemos la conversión de los 5,000. Ya estos son judíos solamente. Cuando Pedro estaba en el templo y Juan estaban caminando en el pórtico del templo y ahí encontraron a Lisiado y le dijo de la parte del caminar, no tengo plata ni oro, y sanó a este paralítico, y vemos todo ese evento en ese lugar. Ahí comienza Pedro y Juan a llevar la palabra y dice que se convirtieron 5,000 personas. Esto se encuentra en Hechos 4:4. Estoy adelantando un poquito porque por el asunto material espero que vayan tomando la punta. Y obviamente hubo una derrota del concilio. Después que ellos predicaron, entonces el concilio se dio cuenta de ello y mandaron a apresar tanto a Pablo como, a Pedro y a Juan. Entonces, puede ser que estos dos se hayan convertido en esta prédica. Aquí vemos una derrota que tuvo el concilio. Y ellos expresaron, bueno, no podemos hacerle algo a estas personas porque el pueblo está contento. ¿Por qué? Porque este hombre estuvo años en el pórtico y fue sanado. No podemos decir que no podemos hacerlo loco, como que esto no aconteció. Entonces, no podemos hacerle nada a ellos. Vamos a amenazarle. Y ellos comenzaron la amenaza
Y ellos dijeron, mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces tuvieron que liberarlo. Le dieron, creo que, unos azotes y lo liberaron como para intimidarlo a ellos, pero ellos continuaron. Ahora, ¿por qué hago este punto, este listado? Porque es importante ver en qué momento aparece Pablo o Saulo en el escenario. Ya había un impacto en el mundo judío, ya habían personas que habían creído, los 3,000, habían personas que se habían convertido, que se estaban convirtiendo diariamente, muchas personas. Luego vemos la conversión de los 5,000 y vemos el fracaso que tuvo el grupo del concilio. No le pudieron hacer nada a estos dos hombres. Y él, vamos a decir así, llega en este contexto de que había una gran amenaza latente y clara en del mundo judío. Ya habían familiares que habían creído en una gran parte del pueblo y el concilio parecía ineficiente con relación a detener a este grupo. Vamos a ver cómo era su maestro, Gamaliel. Ya hemos hablado de Gamaliel algo. Alguien que lea Hechos 5:34. Hechos 5:34. Dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Ok. ¿Qué se dice de Gamaliel? Que era doctor de la ley y era venerado por todo el pueblo. Ok, venerado por todo el pueblo. La palabra venerado es de respeto y alta estima. Es decir, era un hombre influyente en toda la sociedad judía, en todo el pueblo. Todo el mundo conocía a Gamaliel, todo el mundo. Entonces vemos que la segunda vez que atrapan y toman a Pedro y a Juan, esta es la segunda ocasión, vemos que Gamaliel se pone en pie y él comienza a hacer un argumento a favor no digamos a favor, sino presentando toda una situación. Él habló de dos grupos que se levantaron anteriormente. El grupo de Teudas, que hubo un grupo de personas que le siguió, creo que 400 personas, es decir, tenía un buen número. Este hombre murió y todo se deshizo. Y después aparece un Judas el Galileo, que dice que se ufanaba de muchas cosas. Quizás Judas el Galileo, dicen algunos, que se hizo llamar el Mesías. Y dice que ganó mucho pueblo. Es decir, había muchas personas que llegaron a creer en este hombre, Judas el Galileo. Y murió Judas el Galileo y todo se deshizo. Entonces, aquí vemos que él presenta ya los puntos para presentar cuál sería el problema que puede ser que ellos estén enfrentando como fariseos. Alguien que lea el 38 y el 39. Hechos 5, 38 y 39. Y ahora digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Muy bien. Fíjense la pericia que tenía el maestro de Saulo. Gamaliel. Cómo él manejó todo, presentó un argumento
Y entonces le da la parte del conflicto. Él dice, bueno, bajo estas cosas, que el que es falso, ¿qué es lo que pasa con el tiempo? Se deshace. Se deshace. Si esa obra nació de los corazones de los hombres, él está diciendo, déjalo tranquilo, no hay problema. El tiempo va a decir que ellos no tenían la razón. Se va a deshacer solo. Entonces, él está proponiendo esto porque la segunda opción es la complicada. Él dice, pero si es de Dios, ¿cuál sería el problema? Hay dos problemas que él está presentando. Que no la van a poder destruir y que Exacto. probablemente ellos se encuentren peleando contra Dios. Ok, mírense qué conflicto le puso Gamaliel en la mente del concilio. El concilio ya estaba resuelto para castigar y quizás matar a estas personas, a Pedro y a Juan. Pues le dice, miren, primero, por más que hagamos, no vamos a destruir la obra de Dios. Es imposible que nosotros destruyamos la obra de Dios. No lo vamos a poder hacer. Pero lo peor es que quizás nosotros, haciendo esto, estemos luchando contra Dios. Así que vemos también que lo más seguro que Pablo o Saulo, en que se llama con su nombre judío, Saulo, supo de esta posición de Gamaliel con relación a este grupo. Así que vemos que el grupo cristiano estaba muy aventajado porque tenía hasta un defensor, un gran defensor, que era el mismo maestro de Saulo. Vamos a leer en Gálatas 1:14. En el Y en el judaísmo aventajaban a los de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho de mis padres. Ok, aquí vemos que él se expresa cómo se llama la religión que él seguía siendo fariseo. ¿Cómo se llama la religión? Judaísmo. Ok, el judaísmo. Él después expresa en todos los escritos, él comienza a atacar la parte del problema que traía el judaísmo. Entonces, dentro del judaísmo, ¿cómo él estaba? Mucho más aventajado que los demás, que sus contemporáneos. Ok, su contemporáneo, entendemos el concepto, aventajado. ¿Qué entendemos por aventajado? Que estaba por encima de ellos en conocimiento. Exactamente, a nivel de conocimiento. Vamos a utilizar una expresión dominicana, se lo comía vivo a cualquiera de sus enemigos. Así que vemos a Pablo como de la corriente del judaísmo, él está expresando, yo aventajaba todo lo demás. ¿Y qué más? Él dice con relación a él mismo. Era más mucho más de ellos. ¿En qué De cosa? las tradiciones de sus padres. Las De sus tradiciones. padres. Es un punto muy importante porque vemos que el celo no vino tanto por la parte de las choques en la escritura, sino el choque con las tradiciones. Él era celoso de la ley, pero también él era celoso de las tradiciones. Habían libros que hablaban de tradición judía que tú tenías que estudiarlo. Muchos rabinos, eso es un compendio de muchos rabinos a través del tiempo que fueron compilándose, hicieron el libro de las tradiciones judías. Él dice, yo soy celoso de eso, inclusive más que mis padres. La expresión de mis padres pueden venir de dos puntos. De dos vertientes. De dos vertientes. Puede ser mis padres porque había una generación, no solamente su papá, sino que quizás ellos venían de una línea fariseica, de los fariseos, una línea de los fariseos.
Y él dice, más que todos ellos, y que mi papá carnal y todo lo que fueron antes de mi padre, yo fui más celoso de las tradiciones que ellos. Pero es muy probable que él esté hablando es del grupo que le enseñaba. Entre esos que le enseñaban, ¿quién estaba? Tus papás. Gamaliel. Entonces, A Pablo, quien enseñaba a Pablo. A Saulo o a Pablo. Okay. Él dice, no, es que yo vi que él no fue celoso de las tradiciones. Él fue condescendiente, él no cuidó esas cosas, pero yo sí cuidaba esas cosas. Cuidaba la ley y también cuidaba las tradiciones y estaba en peligro ambas cosas. Había ya inclusive, él quizás pudo ver a su maestro como también en parte como un enemigo, una persona que simplemente no era tan celoso como él. Y dice, él puso ese argumento, yo no lo hubiese puesto ese argumento, porque él no tenía suficiente celo de la tradición judía. Siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces vemos que podrían ser cualquiera de estos dos puntos. Ahora, sucedieron todas estas cosas, hubo un detonante. Hubo algo que hizo que este hombre que simplemente se sentía celo, se convirtió en el perseguidor número 1 de la iglesia. Recuerden que ya han sucedido muchas cosas, el evangelio había explotado, había una explosión demográfica, no sé, creo que ese término no aplica ahí, pero de muchas personas creyendo, el concilio tenía problemas, no podía resolver, ya habían 2 casos que el concilio había fallado, y vemos todo esto y sucede este hecho que fue el detonante. Es una de las personas que a nivel biográfico es la persona más influyente en la vida de Pablo. Y estamos hablando de la vida de nuestro querido Timoteo. Timoteo fue la persona que antes de la conversión de Pablo, lo más seguro fue el que fue más influyente en él. Vamos a alguien que lea qué pasó con Timoteo. Digo, estoy diciendo Timoteo, excúsenme. Esteban. Yo hace rato diciendo Timoteo. Estamos hablando de Esteban. Entonces, vemos que Esteban ya era diácono. Dice que estaba lleno del Espíritu de Dios. Vemos que él estaba predicando en la calle a todas las personas y también inclusive llegó a sanar personas, obviamente con el poder del Señor. Así que vemos una persona con un testimonio increíble. Alguien que lea en Hechos, para ya tener el contexto completo de esto, Hechos 6, del 13 al 15. Amén. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras contra la ley. Amén. Ok, se cortó, Yulisa. Alguien que lo lea. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le he oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. El 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ok, señores, la vida de Esteban es una vida extraordinaria.
vemos a este muchacho que fue atrapado, sabemos que de manera injusta. ¿Cuál era el argumento que utilizaron ellos? Él hablaba blasfemias contra el lugar santo, o sea, la sinagoga, y contra la ley. Ok, cuando dice lugar santo es el templo. Recuerden que el Señor dijo, ¿qué del templo? ¿Qué es lo que él iba a hacer con el templo? Que lo destruiría. Que lo destruiría. Es decir, siguió el mismo argumento después de la muerte de Jesús. Cuando Jesús fue acusado, uno de los argumentos que utilizaron fue ese mismo argumento. Diciendo, mira, él dijo que iba a destruir el lugar sagrado y todo esto. Y que él estaba en contra de qué. En contra del lugar santo. Ajá. De las tradiciones La ley de Moisés. de Moisés. Ah, ok. Y la ley de Moisés. ¿Qué es lo que estaba en riesgo, según el versículo 14? Que cambiarían las costumbres que ellos ya tenían y que el templo sería destruido. Ok. Ahí dice, no, esta persona o este grupo que este joven lo representa va a cambiar todas las costumbres. Ya era algo demasiado evidente el cambio que había. Y él dice, al final van a destruir el templo. Ese temor lo tenían desde Jesús. Porque dicen, si Jesús sigue esta enseñanza, van a venir los romanos y van a acabar con todo y van a destruir el templo. Entonces todavía estaba latente este temor que tenían ellos. Ahora, cuando ellos comenzaron a ver a Esteban, ¿qué vieron? Les pareció ver el rostro de un ángel. El rostro de un ángel. Aún así ellos no se detuvieron. Aún así ellos no se detuvieron. Para que entendamos lo del celo religioso. Señores, son las 7:28. Vamos a continuar esperando que ya tengamos una idea de lo que tiene que ver con la biografía de Pablo. Vamos a continuar el próximo domingo. Pero, ¿por qué me motivé por Pablo? Porque muchos de nosotros vemos vida de personas que son inclusive antagonistas de lo que es el Señor. Inclusive tienen celo quizás por una religión X. Dicen, no, yo soy de tal religión y yo no creo en lo evangélico. O puede ser que tenga una conducta inclusive hasta agresiva, que es lo que vamos a ver con relación a la iglesia, que hablaba mal, decía, pueden utilizar argumentos inclusive en contra del cristianismo. Y nosotros quizás entendemos que esa persona no puede ser salva. Veamos que todas las personas, si está el Señor, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Y también vemos el poder regenerador que tiene el Señor en la vida de cada uno de nosotros. Cómo el Señor puede cambiar toda esta ira, todo este concepto erróneo que tenía Pablo, puede ser transformado en una persona que ama y que en vez de destruir las almas y la iglesia, obviamente se volca al servicio delante del Señor. Así que el Señor nos bendiga para dar cumplimiento. Siempre terminar a las 7:30 para que el grupo de oración de mi iglesia, que yo sé que algunos ya han salido en este momento, ellos ya tienen la parte de la oración. Así que vamos a tener alguien que ore para concluir, y los que tengan preguntas y demás, después de esto concluimos, ¿de acuerdo? Después de la oración concluimos. Los que se quieran quedar, obviamente se pueden quedar. ¿Alguien que ore para concluir?
Amén. Padre Santo, que moras en gloria, gracias por tu amor y tu misericordia, gracias por la oportunidad de escudriñar tu palabra, de aprender junto con los hermanos y de poder tener conocimiento que nos ayude a afianzarnos en la fe. Gracias, Señor, por la vida de cada hermano que está aquí reunido, que ha apartado este tiempo para estar al calor de tu palabra, Señor. Pidiéndote que tu palabra prospere de una manera especial en nuestros corazones y que el ejemplo de la vida del apóstol Pablo sea una referencia para nuestras vidas de devoción, Señor, por tus cosas. Mira a los hermanos, Señor, que van al culto de oración, bendícelo, al igual que los hermanos que se van a quedar aquí. Una bendición especial para Guillermo, Señor, seguirlo utilizando conforme a tus propósitos y permite, Señor, que podamos tener una tarde tranquila, una noche feliz. Te damos las gracias en el nombre de Jesús.